Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Mi madre manipuló a mi prometida para que me traicionara con mi propio hermano. Lo que siguió fue una cadena de eventos que jamás imaginé. Aquel familiares para siempre terminó en traición, humillación y una venganza que nadie vio venir. Siempre me consideré una persona paciente, alguien que podía soportar los golpes de la vida con la cabeza en alto. Pero una cosa es enfrentar problemas y otra muy distinta es descubrir que las personas que más amas están cavando tu tumba con una sonrisa en la cara. Hasta hace poco, pensaba que tenía la vida resuelta. Un buen trabajo, una prometida leal y una familia, bueno, disfuncional, pero ¿qué familia no lo es? Desde niño supe que mi madre tenía una forma muy peculiar de demostrar cariño. Su amor venía disfrazado de manipulación, comparaciones constantes y un favoritismo descarado por mi hermano menor. Para ella, él representaba lo que un hombre de verdad debía ser. No porque fuera particularmente exitoso, trabajaba como entrenador personal en un gimnasio de barrio, sino porque encajaba con su idea absurda de masculinidad. A diferencia de mí, que pasaba horas en la oficina, mi hermano vivía el momento, se enfocaba en su físico y tenía esa actitud despreocupada que mi madre adoraba. Durante años, sus comentarios pasaron desapercibidos para mí, pero con el tiempo, comenzaron a volverse más insistentes. No perdía oportunidad para recordarme que trabajaba demasiado y que mi hermano, en cambio, sabía disfrutar la vida. Sus palabras se colaban en cada conversación con mi prometida, como quien deja caer gotas de veneno en un vaso de agua. Primero fueron pequeños elogios, comparaciones disfrazadas de bromas, insinuaciones sutiles. Luego, los comentarios se volvieron más directos. Decía que un hombre que no pasaba tiempo con su pareja no era realmente un hombre, que la soledad era un enemigo silencioso, que tal vez mi prometida necesitaba a alguien que estuviera más presente. Y, como quien no quiere la cosa, destacaba lo atento que era mi hermano, su presencia, su disposición para ayudar en todo. Al principio, mi prometida solía reírse de esos comentarios. Me decía que no les prestara atención, que eran simples tonterías sin importancia. Pero con el tiempo, su risa se volvió más forzada, sus respuestas menos convencidas. Y entonces, comenzaron las excusas. De pronto, las visitas al gimnasio con mi hermano se hicieron más frecuentes. Según ella, él le ayudaba con su rutina, le daba consejos sobre alimentación, la motivaba a llevar un estilo de vida más saludable. Luego, comenzaron a salir juntos a hacer compras, a tomar café, a compartir pequeños momentos que antes solo compartía conmigo. Se justificaba diciendo que era algo sin importancia, que simplemente se llevaban bien, que yo no debía preocuparme. Pero si algo he aprendido, es que la traición nunca empieza con algo grande. Se infiltra en lo cotidiano, se disfraza de amistad, de confianza, de coincidencias inofensivas. Y yo confiaba en ella. Hasta que un día, sin querer, escuché una conversación que lo cambió todo. Mi madre, en su tono calculador de siempre, le aseguraba que un hombre que no tiene tiempo para su pareja tal vez no sea el hombre adecuado. Le decía que no tenía por qué sentirse sola, que había alguien que siempre estaba ahí para ella, alguien que la entendía mejor que nadie. Hubo un silencio pesado, incómodo. Ese fue el primer momento en el que sentí que algo estaba mal. Muy mal. Mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Siempre creí que mi relación era sólida, que nada ni nadie podría interponerse entre nosotros. Pero la realidad es que el veneno no mata de inmediato, se acumula poco a poco hasta que el daño es irreversible. Desde el principio, mi madre nunca estuvo de acuerdo con nuestra relación. No porque mi prometida no fuera lo suficientemente buena, sino porque simplemente no era la mujer que ella había elegido para mí. Siempre tuvo esa necesidad enfermiza de controlar mi vida, de decidir qué era lo mejor para mí sin importar mi opinión. Cuando nos comprometimos, fingió estar feliz, pero su sonrisa era la de alguien que ya estaba planeando su próximo movimiento. Los meses previos a la traición fueron una tormenta disfrazada de calma. Todo parecía estar bien en la superficie, pero había señales, pequeños detalles que ahora, con la claridad del tiempo, no puedo ignorar. Mi prometida y mi hermano nunca habían sido particularmente cercanos. Se conocían, claro, pero nunca mostraron interés en pasar tiempo juntos. Sin embargo, algo cambió. De repente, comenzaron a hablar más, a compartir bromas que yo no entendía, a desarrollar una complicidad que antes no existía. Si mencionaba algo, ella se apresuraba a decir que era mi imaginación, que simplemente se llevaban bien. Y yo, como un idiota, le creí. Mi madre fue paciente, estratégica. No atacó directamente, sino que sembró dudas, poco a poco. Empezó con pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. Decía que trabajaba demasiado, que descuidaba mi relación, que debía prestarle más atención a mi prometida antes de que alguien más lo hiciera. No lo decía abiertamente, pero la insinuación estaba ahí, flotando en el aire, envenenando lentamente la mente de quien la escuchaba. Mi hermano, por su parte, jugó su papel a la perfección. Se presentó como el apoyo, el amigo comprensivo, el que estaba ahí cuando yo no podía estarlo. No de manera obvia, no al principio. Fue sutil, se mostró como alguien en quien podía confiar. Y mientras tanto, mi madre seguía empujando su agenda, dejando caer sus comentarios con la precisión de alguien que sabe exactamente cómo manipular una situación. Recuerdo un día en particular. Había llegado tarde del trabajo, agotado, esperando encontrar a mi prometida en casa. Pero no estaba. No contestaba el teléfono, no respondía a los mensajes. Cuando finalmente apareció, traía una sonrisa en el rostro y una excusa ensayada. Había salido a entrenar con mi hermano y luego fueron a cenar. No debería haber sido un problema. Pero algo en su actitud me inquietó. Su mirada, su forma de hablar, la manera en que evitó el contacto visual. Era como si, en su mente, ya estuviera justificándose por algo mucho peor. Pero lo dejé pasar. Porque confiaba en ella. Porque jamás imaginé que las personas que más deberían apoyarme serían las mismas que clavarían el cuchillo en mi espalda. El pasado estaba lleno de advertencias que decidí ignorar. Pero la traición no se detiene solo porque no quieras verla. Sigue avanzando,
en la oscuridad, esperando el momento perfecto para destruirte. Y el mío estaba a punto de llegar. Siempre pensé que, si alguna vez alguien me traicionaba, lo sabría de inmediato. Que habría señales evidentes, pruebas irrefutables, una confesión forzada en un momento de desesperación. Pero la verdad es que la traición rara vez se presenta con un letrero luminoso que diga mírame. Llega en silencio, se esconde detrás de la rutina, de las mentiras piadosas, de los cambios tan sutiles que apenas los notas, hasta que es demasiado tarde. La noche en que todo se derrumbó empezó como cualquier otra. Había llegado tarde del trabajo, como siempre, pero con la intención de sorprender a mi prometida con una cena especial. Tal vez parte de mí sentía que algo estaba mal, aunque no quería admitirlo. Tal vez en el fondo sabía que la distancia entre nosotros no era solo por mi trabajo, sino por algo más. Al llegar a casa, noté que no estaba. Revisé el teléfono, pero no había mensajes suyos. Ni siquiera una excusa inventada a última hora. Esa fue la primera alarma. La segunda llegó cuando intenté llamarla y la llamada se fue directo a buzón. La tercera, cuando revisé la ubicación de su celular. Sí, tenía acceso a eso, no porque no confiara en ella, sino porque así lo habíamos decidido en caso de emergencia. No estaba en casa de una amiga, ni en el gimnasio, ni en algún sitio donde solía ir. Estaba en un departamento al otro lado de la ciudad. Uno que conocía demasiado bien. El de mi hermano. Hubo un momento en el que me quedé paralizado, con el teléfono en la mano y la mente en blanco. Quería encontrar una explicación lógica, algo que justificara su presencia ahí. Pero la única razón que tenía sentido era la que menos quería aceptar. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Tomé las llaves, subí al coche y conduje con una mezcla de furia y ansiedad corriendo por mis venas. Cada kilómetro que avanzaba sentía que mi estómago se retorcía más, como si mi propio cuerpo supiera lo que estaba a punto de presenciar. Llegué al edificio de mi hermano y estacioné sin siquiera pensarlo. Subí las escaleras de dos en dos, mi respiración pesada, mi corazón latiendo con una fuerza casi dolorosa. Al llegar a la puerta, me detuve por un segundo. No porque dudara, sino porque, en ese instante, comprendí que lo que estaba a punto de ver cambiaría mi vida para siempre. Aún así, llamé a la puerta. Silencio. Volví a llamar. Nada. El sonido de risas apagadas me llegó desde adentro. Risitas ahogadas, susurros cómplices. No esperé más. Giré la perilla y empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Lo que vi no necesitó explicación. Ahí estaban. Mi prometida y mi hermano. En el sofá, con la ropa a medio quitar, sus cuerpos enredados en una imagen que se grabó en mi mente como un maldito tatuaje. No grité. No armé un escándalo. Solo me quedé ahí, mirando, sintiendo como la última pizca de confianza y amor que tenía por ellos se desmoronaba en cuestión de segundos. Mi prometida se apartó de inmediato, su rostro palideció como si acabara de ver un fantasma. Mi hermano, en cambio, ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Solo se quedó ahí, mirándome con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y el desafío. Fue en ese momento cuando entendí todo. Esto no había sido un error. No había sido un desliz de una noche. Era algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y lo peor de todo, mi madre sabía. Porque cuando finalmente ella se enteró de que los había descubierto, no hubo indignación en su rostro. No hubo arrepentimiento. Solo una sonrisa satisfecha, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. En ese instante, juré que no me quedaría de brazos cruzados. No iba a llorar. No iba a suplicar. Pero sobre todo, no iba a perdonar. La venganza no solo era una opción. Era la única salida. Después de descubrir la verdad, no me quedé para escuchar excusas. No necesitaba que me explicaran lo inexplicable. Mi hermano ni siquiera intentó justificarse, y mi prometida solo pudo tartamudear algunas palabras sin sentido antes de que me diera la vuelta y saliera de ese maldito departamento. En ese momento, no sentí tristeza. No sentí dolor. Solo había un frío vacío dentro de mí, un abismo donde antes estaban la confianza y el amor. Pero algo más tomó su lugar. Determinación. No iba a dejar que ellos se salieran con la suya. No iba a ser la víctima de su historia. Si ellos creían que podían pisotearme y seguir adelante como si nada, estaban muy equivocados. Mi venganza había comenzado en el momento en que cerré esa puerta. Lo primero que hice fue romper toda conexión con mi prometida. No hubo gritos, ni llantos, ni confrontaciones emocionales. Simplemente tomé sus cosas y las empaqué. Para cuando ella regresó a nuestro departamento intentando darme explicaciones, ya tenía todas sus maletas listas y una simple frase esperándola. Llévatelo todo y no vuelvas. Ella intentó llorar, suplicar, decir que había sido un error, pero la miré con la misma indiferencia con la que ella me había mirado mientras traicionaba todo lo que teníamos. No había nada más que hablar. Luego, enfoqué mi atención en mi hermano. Él pensó que podía quitarme a mi prometida y seguir con su vida sin consecuencias. Pero lo que no sabía es que yo tenía algo mucho más valioso que una simple relación, información. Durante años, había sido su hermano mayor, el que lo sacaba de problemas, el que sabía cada uno de sus secretos. Y ahora, cada una de esas cosas se convertiría en su peor pesadilla. Empecé con lo más simple, exponerlo. Sin que él lo supiera, envié pruebas de su relación con mi prometida a todo su círculo cercano. Amigos, colegas, conocidos, todos se enteraron de la verdad. No hubo forma de escapar del juicio social. Donde antes era visto como el chico encantador, ahora todos lo veían como lo que realmente era, un traidor. Pero eso no era suficiente. Mi madre, por supuesto, intentó minimizar la situación. Según ella, yo estaba exagerando, que esto pasaba en las mejores familias y que debía superarlo. Eso solo confirmó lo que ya sabía. Ella había estado detrás de todo esto desde el principio. Así que decidí devolverle el golpe. Mi madre tenía una reputación intachable en su comunidad. Se presentaba como una mujer de principios, alguien que valoraba la familia por encima de todo.
No podía permitir que esa imagen se mantuviera intacta cuando, en realidad, había sido la arquitecta de mi desgracia. Utilizando mensajes de texto y correos electrónicos que había recopilado con el tiempo, armé una narrativa clara. Mi madre había manipulado a mi prometida, la había empujado a los brazos de mi hermano y se había asegurado de que la traición fuera inevitable. Esa información llegó a la gente correcta. Y poco a poco, su imagen perfecta comenzó a desmoronarse. Pero aún no había terminado. Mientras mi madre y mi hermano lidiaban con las consecuencias sociales de sus acciones, yo preparaba la jugada final. Algo que asegurara que su traición no solo fuera castigada con miradas de desprecio y susurros a sus espaldas, sino con algo mucho más duradero. Algo que realmente los hiciera pagar. Y cuando finalmente puse en marcha el golpe maestro, supe que no había vuelta atrás. La venganza no solo era dulce, era necesaria. La venganza, cuando se ejecuta correctamente, no es solo un acto impulsivo de ira. Es un arte. Es un proceso calculado donde cada movimiento debe estar meticulosamente planeado para causar el máximo impacto. Yo no quería solo exponerlos. No quería simples disculpas vacías o miradas de vergüenza. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí cuando los descubrí: desesperación, humillación, la sensación de perderlo todo. Así que mientras mi hermano y mi madre lidiaban con las consecuencias sociales de sus acciones, yo me aseguraba de que la verdadera destrucción estuviera en camino. Mi primera jugada fue contra mi hermano. Él siempre había dependido de su imagen. Su trabajo, sus relaciones, su vida entera giraba en torno a la percepción que la gente tenía de él. Yo sabía que si destruía esa imagen, lo destruiría a él. Resulta que, gracias a su ego y a su torpeza, había dejado rastros de su comportamiento infiel más allá de mi prometida. No era la primera vez que cruzaba la línea con las parejas de otras personas. No era la primera vez que manipulaba la situación para quedar como la víctima. Así que, con un poco de esfuerzo y contactos, recopilé pruebas, mensajes, capturas de pantalla, fotos comprometedoras. Todo fue enviado a su jefe, sus colegas, sus clientes. ¿El resultado? Su reputación profesional quedó completamente destrozada. Perdió clientes importantes, su estabilidad financiera se vio afectada y de la noche a la mañana dejó de ser el encantador personal trainer para convertirse en el patético traidor del que todos se burlaban. Pero eso no fue suficiente. Sabía que su mayor miedo no era perder dinero. Era perder el control sobre cómo lo veía la gente. Así que me aseguré de que hasta en redes sociales su nombre estuviera manchado. Usando perfiles anónimos, filtré detalles de su infidelidad, de cómo había traicionado a su propio hermano, de cómo su madre lo había ayudado. La gente no perdona la traición. Y mucho menos una de este nivel. Luego, fue el turno de mi madre. Ella se había pasado la vida manipulando a todos a su alrededor, presentándose como la madre devota, la matriarca que todo lo hacía por el bien de la familia. Pero su verdadero rostro estaba oculto detrás de su hipocresía. Así que decidí arrancarle la máscara. Con toda la información que tenía sobre su manipulación, su favoritismo tóxico y su participación activa en la traición, redacté una historia detallada y se la envié a las personas que más le importaban, sus amigas de la alta sociedad, los grupos donde fingía ser una mujer respetable, los círculos donde se movía con esa falsa dignidad. ¿El resultado? El efecto fue inmediato. Su reputación se desplomó. La gente dejó de invitarla a reuniones, de confiar en ella, de admirarla. Lo que más la aterrorizaba no era perder dinero o poder. Era perder el respeto y la atención de los demás. Y eso, se lo quité en un abrir y cerrar de ojos. Pero la cereza del pastel vino cuando me aseguré de que su mayor secreto también saliera a la luz. Resulta que, años atrás, había estado involucrada en ciertos negocios turbios para mantener su estilo de vida. Nada ilegal, pero definitivamente lo suficientemente sucio como para que, si saliera a la luz, su imagen quedara completamente destruida. Y así fue. Cuando la información llegó a las personas correctas, mi madre dejó de ser vista como la mujer ejemplar y pasó a ser un chiste. ¿Y mi prometida? Para ella, reservé el final más irónico de todos. Después de haberme traicionado por mi hermano, después de haber pensado que podía seguir adelante como si nada, tuvo que enfrentar la realidad. Mi hermano no era el hombre perfecto que mi madre le había vendido. Sin mi ayuda financiera, sin la estabilidad que yo le daba, sin la buena vida que tenía conmigo, su relación con mi hermano se convirtió en lo que realmente era, un desastre. Las peleas comenzaron. La pasión se extinguió. El hombre fuerte y libre, que ella pensó que estaba eligiendo, resultó ser un inútil sin rumbo. Y cuando finalmente quiso regresar, cuando intentó arreglar las cosas, cuando se atrevió a decirme que tal vez cometió un error, solo le sonreí. Porque para entonces, ya no había nada que arreglar. Había ganado. Y lo mejor de todo, ellos mismos cavaron su propia tumba. Dicen que la venganza no llena el vacío que deja la traición. Que al final, solo trae más dolor. Que es mejor dejar ir y seguir adelante. Pero esas son palabras de quienes nunca han sido traicionados. Porque si algo aprendí en este proceso, es que hay heridas que no sanan con el tiempo. No importa cuánto trates de ignorarlas, siguen ahí, recordándote cada día que alguien a quien amaste te apuñaló por la espalda sin dudarlo. Y si me preguntan si valió la pena lo que hice, la respuesta es simple: lo haría otra vez. Cuando expuse a mi hermano, lo hice sabiendo que él nunca se arrepentiría realmente. No porque no pudiera, sino porque no tenía la capacidad de entender el daño que causó. Para él, la vida siempre había sido un juego donde tomaba lo que quería sin consecuencias. Hasta que llegó el momento de pagar. Verlo perder su reputación, sus oportunidades, su vida perfecta fue la prueba de que hay justicia en este mundo, aunque a veces tengamos que tomarla en nuestras propias manos. Con mi madre, la historia fue aún más satisfactoria. Siempre creyó que estaba por encima de todo. Que su influencia, su manipulación y su imagen intachable la protegerían de cualquier consecuencia. Pero cuando su mundo se derrumbó, cuando se dio cuenta de que la gente ya no la veía con admiración sino con desprecio, entendió lo que es estar completamente sola. Y mi ex. Bueno, la última vez que supe de ella, intentó volver a contactarme. No para pedirme perdón,
sino para que habláramos como adultos. Como si después de todo lo que pasó todavía hubiera algo que discutir. No respondí, porque la verdad es que ya no sentía nada por ella. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Ese fue su verdadero castigo. Porque lo contrario del amor no es el odio. Es la ausencia total de sentimientos. Me tomó tiempo procesar todo lo que pasó. Hubo noches en las que me pregunté si realmente valió la pena. Si tal vez debí simplemente alejarme y no ensuciarme las manos con venganza. Pero luego recordaba el dolor. La traición. La risa de mi madre cuando me vio destrozado. La arrogancia de mi hermano cuando pensó que me había ganado. La frialdad de mi prometida cuando me vio salir por la puerta sin siquiera intentar detenerme. Y me daba cuenta de que sí, lo valió. Hoy soy un hombre distinto. No más ingenuo. No más confiado ciegamente en quienes dicen amarme. Aprendí a ver a las personas por lo que realmente son, no por lo que dicen ser. No sé si esta historia tiene un final feliz. Tal vez algunos dirán que me convertí en alguien frío. Tal vez otros pensarán que fui demasiado lejos. Pero al final del día, no busco su aprobación. Solo quiero que aquellos que han pasado por lo mismo sepan una cosa. No estás solo. Y no eres el villano por querer justicia. Ahora dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Actualización 1. Después de que todo explotó, después de que sus vidas se desmoronaron y la gente dejó de hablarles, recibí un mensaje. No era un mensaje cualquiera. Era uno lleno de disculpas falsas y humillación, pero aún con ese toque de arrogancia que no podía ocultarse. Era de mi madre. Me pedía perdón, pero no con sinceridad. No, eso era demasiado pedir. Su mensaje comenzaba con frases del tipo, sé que te lastimé, pero siempre lo hice por tu bien. Y cosas así, como si fuera a comprarme con sus excusas baratas. Luego vino mi ex. Ella, sin perder el tiempo, me envió un mensaje diciendo que entendía lo que había hecho mal y que querría intentar arreglar las cosas. Aparentemente, ya se dio cuenta de que no podía continuar con mi hermano. No sé qué esperaba que lograran, porque ambas sabían que yo ya había pasado de todo eso. Pero lo más risible fue como mi madre trató de manipularme con promesas vacías, diciendo que todo el mundo cometemos errores y que no me debería cargar con este rencor para siempre. ¿En serio? ¿Acaso pensaban que todo lo que había hecho por ellas no era suficiente? ¿Que todo lo que había sacrificado, el tiempo, las energías, las promesas rotas, los sacrificios, los había hecho porque estaba bien? Lo gracioso de todo esto es que en sus palabras, en sus súplicas, se sentía el miedo. El miedo de que ahora era demasiado tarde. Y claro, lo era. ¿Volvería con ellas? Por supuesto que no. Y, sinceramente, no me dolía ni un poco. El hecho de que se arrastraran de esta manera solo me daba más satisfacción. Porque, al final, no fue la venganza lo que me dio paz. Fue verlo suplicar. Mi hermano también intentó contactar conmigo. En su mensaje, me dijo que entendía que no era fácil para mí, que se sentía mal por lo que hizo, pero que estaba dispuesto a hablar como hombres. Como si fuera a ponerme a escucharle cuando sé bien quién es. La verdad es que no hubo ni un atisbo de arrepentimiento genuino. Era todo una maniobra para quedar bien ante los demás, para salvar la cara. Y, por supuesto, no respondí a ninguno de ellos. Pero aún así, sigo recibiendo mensajes. Mi ex aún me manda de vez en cuando un texto, intentando hablar de lo que pasó, como si se pudiera borrar todo con un par de palabras. No se da cuenta de que ya no hay nada que salvar. Que su traición fue mucho más profunda de lo que ella imagina. Que no solo traicionó mi confianza, sino también todo lo que alguna vez sentí por ella. Actualización 2. Primero que nada, quiero agradecerles por los comentarios. Algunos de ustedes estaban en total desacuerdo conmigo, diciendo que mi venganza fue demasiado cruel, que las personas cambian, que debería haber buscado una solución más tranquila y madura. Lo respeto, pero déjenme decirles algo, solo quien ha sido traicionado sabe lo que se siente. Puedo entender que la gente que nunca ha pasado por una experiencia como esta piense que la venganza es demasiado. Pero créanme, después de todo lo que hice por esas personas, lo que ellos me hicieron no tiene justificación. El dolor, la humillación. Eso no se olvida. Y, de alguna manera, necesitaba hacer algo para equilibrar la balanza. Sé que muchos piensan que los actos de venganza solo nos hacen ser más como quienes nos hicieron daño. Pero no fue así en mi caso. Lo que hice no fue solo por venganza. Fue por justicia. Sé que algunos de ustedes dirán que me dejé llevar por el odio. Tal vez sea cierto. Pero nadie puede culparme por querer verlos pagar por lo que hicieron. Nadie puede culparme por querer que mi hermano, mi madre y mi ex aprendieran que la traición tiene consecuencias. En fin, gracias a todos los que me apoyaron y me dieron palabras de ánimo. Y también, a los que pensaron que mi venganza fue excesiva, también les agradezco. Al final, cada quien tiene una perspectiva diferente. Como dije antes, lo haría otra vez. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.